Bienvenido a la Escuela de Discípulos Águila. Es un agrado poder llegar a nuestra séptima sesión y ver que Dios está haciendo cosas. Felicitaciones a los que han podido llegar. Felicitaciones a los que hemos caminado durante estas 7 sesiones en lo que es la sanidad interior. Que Dios bendiga tu vida, que Dios honre tu vida y que tú puedas ver en el Señor los resultados a la fidelidad y al compromiso de poder tomar algo y terminarlo. Que el Señor siga haciendo más cosas en tu vida y grandes cosas. Ha sido un agrado por haber estado juntos durante este tiempo. Que el Señor bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón. Y como parte del Ministerio de Juventud con una misión, queremos honrar y bendecir tu vida. Que todas estas enseñanzas simplemente repercutan en una vida transformada y en una vida cambiada. Vamos a orar para hablar de este hermoso tema en este tiempo, en este día. Estoy reanimado porque es tan espectacular lo que vamos a hablar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias a Dios por estar con nosotros. Gracias por llegar hasta esta última sesión. Espíritu Santo, yo oro que primeramente tú puedas honrar y bendecir la vida de tus hijos. Señor, bendice, Señor, la decisión, el compromiso de caminar hasta aquí. Señor, que lo que venga por delante simplemente, Señor, sean los mejores años de su vida, basados en una vida transformada y renovada. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos y bendícenos, Señor, y bendice este tiempo. Y gracias por lo que tú harás, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para concluir estas sesiones, al concluir toda esta charla de sanidad interior, queremos hablar del eje, la base con la cual el ser humano puede vivir una vida restaurada. Y queremos compartir contigo sobre el poder del perdón. La base de nuestra salvación, la base de nuestra sanidad y la base de nuestra liberación está en el perdón. Yo sé que no será un tema fácil el que vamos a abordar hoy. Pero tú y yo necesitamos caminar este puente colgante que pareciera tan frágil. Pero la única manera para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestro corazón y la liberación de nuestra vida. Para poder alcanzar el perdón, lo primero que tenemos que dar, queridos, son pasos de quebrantamiento y de humillación. Pasos de renunciar a nuestra justicia propia y entender que nuestro Dios es suficientemente bueno y capaz de poder realmente transformar las vidas y que es mucho mejor lo que Dios puede hacer de lo que yo puedo hacer. Dios no está tan preocupado en lo que te han hecho como lo que es tu propia persona. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24 dice lo siguiente: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Para Dios más importante que tus actos religiosos son tus actos con otros y tu obediencia a sus principios. La Escritura nos habla que antes de ofrecer algo al Señor, primeramente tenemos que vivir vidas reconciliadas y en unidad con nuestros hermanos. Y el perdón es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros corazones. Es el testimonio que muestra que lo que Dios quiere para mi vida es mucho más importante de lo que yo puedo hacer humanamente para ganarme el favor de Dios. Tú y yo no fuimos llamados a ser condenadores, sino que tú y yo fuimos llamados a ser reconciliadores en medio de esta generación. Yo sé que la ofensa duele, yo sé que la ofensa hiere y ha marcado nuestra vida y nuestros corazones. Pero la expresión más visible del perdón, tú y yo la encontramos en la cruz del Calvario.
Fue en la cruz del Calvario donde Jesús perdonó todos nuestros pecados. Es ahí donde tú y yo vamos a encontrar la fuerza. Es ahí donde tú y yo vamos a encontrar el ánimo y la capacidad de poder extender perdón a aquella persona que me ha ofendido. Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es aquí en el Padre Nuestro donde nosotros encontramos ese mandato y esa enseñanza que Dios quiere y anhela que tú y yo podamos vivir en el perdón. Es aquí donde Dios quiere mostrarnos que es necesario poder relacionarnos con Dios, pero basado en el perdón. El perdón es la puerta de entrada al reino de los cielos. Y eres tú quien va a decidir entrar o no entrar por esa puerta. Volvamos a Mateo, al mismo pasaje. Versículo 9, Mateo capítulo 6, del verso 9 al 15. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acá en el famoso Padre Nuestro, nuestro Señor nos enseña varios aspectos de la oración. Nos enseña que Dios es nuestro Padre, nos enseña que Dios es nuestro proveedor. Pero hay una sola cosa que se repetirá y en la cual Jesús va a querer profundizar, que es en el perdón. Fíjate en el versículo 12, esa pequeña palabra como. Esa palabra como pareciera que condicionó mi destino y ha condicionado el perdón que Dios tiene para mi vida. Este versículo dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios me ama con amor eterno. Su amor es incondicional. Nada puedo hacer para que Dios me ame más y me ame menos. Ya lo vimos en otras sesiones. Pero su perdón no. El perdón de Dios para nuestra vida está condicionado a un elemento. ¿Y cuál es? El que tú y yo decidamos perdonar a otros. Si yo no tengo esa capacidad de perdonar a aquella persona que me ha ofendido, si yo no tengo la capacidad de perdonar a aquel que me ofendió, Dios también se encuentra imposibilitado. Pareciera que el Todopoderoso, pareciera el Dios que todo lo puede hacer, queda con las manos completamente atadas a perdonarme, a menos que yo decida perdonar a aquella persona que me ofendió. Cuando yo decido perdonar a aquella persona que me dañó y me ofendió, inmediatamente las manos de Dios quedan libres, por decirlo de alguna manera, para poder perdonar mi vida. Y Dios quiere que tú puedas liberar perdón en la vida de otros. Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 35, hay una hermosa parábola que el Señor Jesucristo nos va a enseñar. Mateo capítulo 18, versículo 23 al versículo 35, y dice lo siguiente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenían,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Atención con el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Esta es una historia muy interesante. Está el rey que tiene 2 siervos. La deuda del primer siervo es una deuda impagable. La deuda económicamente es una deuda que no estaba al alcance de esta persona. Pero el rey decide perdonarlo completamente. Pero entre el primer deudor también había otro deudor. Y lo que este último deudor le debía no era más de 100 días de trabajo. Sí, era una deuda, pero una deuda accesible. Algo que con un poco de esfuerzo y de ahorro se podía pagar. Pero el deudor, el primer siervo que fue perdonado, no tuvo la capacidad de perdonar a su deudor. Y dice la Escritura y este pasaje que aquel que no perdonó fue entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, y como no podía pagar, iba a permanecer el resto de su vida en esclavitud. En esta historia el rey representa a nuestro Señor y el primer deudor eres tú, soy yo. Y tú y yo tenemos una deuda impagable con nuestro Dios. Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Romano dice que tú y yo somos pecadores y que no hay nadie bueno, sino que todos procuramos el mal. Tú y yo no tenemos el derecho legal para poder condenar a nadie, porque nuestros propios actos demuestran que tú y yo necesitamos de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero Él en su infinito amor perdonó todas nuestras deudas, incluso Él perdonó lo que nadie más podría haber perdonado, porque Jesús ha perdonado lo imperdonable en tu vida y en mi vida. Pero pareciera que las cosas que otras personas han hecho no son tan insignificantes y pareciera que son mucho más graves de lo que yo he hecho delante del Señor. Tú y yo necesitamos primeramente reconocer el perdón que Dios ha extendido sobre nuestra vida. Si no fuera por su gracia y por su amor, tú no estarías hoy sentado ahí donde te encuentras, disfrutando de su amor y su gracia. Y cuando hablamos de perdón, es la capacidad de ofrecer gracia y misericordia a aquella persona que según mi criterio no se lo merece. Y como este primer deudor no tuvo la capacidad de extender perdón, perdió la posibilidad de recibir la gracia y la misericordia del Señor. Yo sé, te han dañado, te han ofendido, pero el perdón es entregar este derecho de tratar con mi ofensor.
Y Dios quiere traer libertad a tu vida y a tu corazón. Dios quiere que tú no sigas atado a las deudas de otros. Dios no quiere que tú sigas atado a ese dolor que te ha marcado por años. Pero si tú pones la mirada en tu dolor, si tú pones la mirada de la persona que te ofendió, el resto de tu vida estarás atado a ese recuerdo. Pero en este tiempo pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en aquel que perdonó todo. Cuando hablamos de todo, Él perdonó todo y cada uno de tus pecados. No hubo ningún pecado que Jesús no haya perdonado si tú lo has confesado. De igual manera, porque tú no puedes perdonar a aquella persona que te ha ofendido. Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Del que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El perdón es algo entre tú y Dios. El perdón es la manifestación externa de que Dios ha hecho algo en forma interna en mi vida y en mi ser. Siempre lo más fácil será reclamar la justicia propia. Siempre lo más fácil será reclamar mis derechos. Pero a través del perdón yo tengo la capacidad de renunciar a mis derechos, de entregarle al Señor mi justicia y permitir que Él haga las cosas a su manera. Amar no es fácil, ni menos a alguien que te dañó. Perdonar no es fácil, y menos a aquella persona que te ha ofendido. Pareciera que todos nosotros tenemos nuestra lista negra, donde anotamos y tenemos anotado todas aquellas personas que han dañado nuestra vida y nuestro corazón. Dios quiere traer a luz en este día esa lista negra para Dios poder extender perdón y que tú tengas la capacidad de extender perdón y seas libre de todo aquello que te ata al pasado. Y vamos a ver algunas características que tiene el perdón. Y la primera característica del perdón es que tú y yo tenemos que entender que es un mandamiento. Y cuando hablamos que el perdón es un mandamiento, estamos hablando de que no es un sentimiento, no es tampoco una opción. El perdón no está basado en que si sientes o no sientes perdonar. El perdón no está basado no es que si quiero o no quiero. Entendemos un mandato como una orden de aquel que tiene todo el derecho legal de gobernar y mandar sobre nuestra vida. Lucas capítulo 6, verso 37. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Usted quiera o no quiera perdonar. Si tú has decidido entregarle tu vida a Cristo,
y tú amas al Señor, la forma más práctica de demostrarle al Señor que tú le amas es perdonando a otras personas. Y tú tienes que tomarte de esta verdad, de esta realidad. Tú tienes todo el derecho de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, me cuesta, me es difícil, pero si tu palabra en este día me está enseñando que yo debo perdonar, yo quiero obedecerte a ti y no quiero obedecer a mi corazón, no quiero obedecer a mis sentimientos, no quiero obedecer a lo que mi mente me dice que es injusto. Señor, yo quiero agradarte a ti. Por años yo quise agradar a mi corazón, pero me di cuenta que no valía la pena, porque cada vez que quise agradar a mi mente y a mi corazón, esto simplemente trajo más dolor a mi vida. Señor, yo lo quiero hacer a tu manera, pero ayúdame. La segunda característica que tiene el perdón, que el perdón es universal. Y cuando hablamos que el perdón es universal, estamos hablando que toda persona tiene el derecho a ser perdonada, incluso nuestros enemigos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz del Calvario extendió perdón no solamente por ti que le aceptaste, sino también extendió perdón a aquellas personas que hasta el día de hoy rechazan a Cristo en su corazón. Jesús extendió perdón también sobre el ateo, sobre el humanista, sobre el brujo, sobre el satánico. Jesús también extendió perdón sobre sus otras religiones, porque la Escritura en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo el mundo, los buenos, los malos, los que yo considero que son dignos del amor del Señor, pero también aquellos que yo considero que no son dignos de ser amados por Dios. Y no hay excusas para no perdonar a otros. Nosotros debemos extender perdón sobre la vida de otros. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que al momento de morir va a extender perdón sobre aquellas personas que lo estaban condenando, que lo estaban enjuiciando y que le quitaron la vida. Y en esta historia va a haber un hombre llamado Saulo que está presente en apedreamiento de Esteban, pero Esteban tiene la virtud y la nobleza de extender perdón. Y ese perdón va a afectar la vida de Saulo el día de mañana y será alcanzado por el amor de Dios, que estuvo presente en la muerte de este justo, se transformará en Pablo, ese tremendo apóstol, ese tremendo hombre de Dios, que va a hablar y va a recorrer el mundo conocido compartiendo el evangelio de aquel que lo perdonó. Recuerda, tú tienes el poder y la capacidad en tu decisión de perdonar, incluso a aquella persona que tú consideras que no es digno de su amor. Tercera característica del perdón, el perdón es unilateral. Y cuando hablamos que el perdón es unilateral, estamos hablando que el perdón no depende del acuerdo. El perdón no depende de que si tú quieres recibir mi perdón, yo te perdono. Cuando hablamos que unilateral no depende, bueno, si tú reconoces el error, yo te voy a perdonar. Pero mientras tú no reconozcas que tú no te has equivocado, yo no te perdono. La persona reconozca o no reconozca, considere o no considere tus palabras, como es un mandamiento, tu deber es perdonar. Porque Dios nunca va a estar pendiente de la otra persona.
Dios siempre va a estar pendiente primeramente de ti y de tu corazón. De resto Dios se va a encargar, pero tú y yo no vamos a llegar al cielo delante del Señor y poder excusarnos, Señor, pero lo que pasa es que Él no hizo esto, Él no hizo esto otro, y Dios te va a decir, no se trata de lo que Él hizo o dejó de hacer, se trata de lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario, y cuánto tú permitiste a entender, y cuánto tú permitiste que esa obra fuese en tu vida. Soy yo quien decide perdonar, independiente de la que la persona me pida perdón o no me pida perdón. Yo debo perdonar independiente de que la persona reconozca o no reconozca su ofensa. Tú no necesitas que el otro reconozca para después liberar perdón. Si Dios te está hablando en este día, si Dios te está hablando en esta hora, que tú necesitas liberar perdón, extiende perdón, libera perdón. Si Dios te está demostrando que quien ofendió no fue la otra persona, sino fuiste tú, bueno, ve y pide perdón. Y si la otra persona no quiere perdonarte, tu deuda con Dios ha sido saldada. Y no se trata de lo que otros harán, sino que se trata de lo que tú vas a hacer referente a lo que Dios tiene para tu vida y para tu corazón. Dios siempre, antes de querer tratar a otros, Dios siempre va a querer tratar tu vida y tu corazón. Y si Dios quisiera hoy tratar la vida de otra persona, sin duda hubiese traído a esa persona hasta este lugar. Pero Dios no trajo a otro, Dios te trajo a ti. Porque Dios quiere tratar con tu vida y con tu corazón. Dios quiere que tú puedas ser libre de esa carga, de ese dolor, para poder vivir una vida plena, una vida a la manera del Señor. La próxima característica del perdón es que el perdón entre nosotros debe ser incondicional. No puedo poner condiciones para perdonar a nadie. Mi perdón tiene que ser un acto sincero. Reconozcas o no reconozcas, mi deber es perdonar. Y el perdón entre nosotros, entre seres humanos, es un perdón incondicional. Pero recuerda, el perdón de Dios hacia mi vida es un perdón condicionado. Condicionado a que yo pueda perdonar a mi ofensor, que yo pueda perdonar a la otra persona. Pero el perdón entre nosotros, los seres humanos, el perdón entre nosotros debe estar basado en nada. Quiéralo o no quiera. Como es un mandato, yo debo perdonar. Nada me garantiza que la otra persona va a recibir mi perdón. Nada me garantiza que la otra persona me va a querer perdonar. Pero a pesar de que no haya ninguna garantía, mi deber delante de Dios es liberar perdón y recibir perdón de otras personas. Y otra y última característica del perdón es que debe ser y es una actitud constante. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La tradición judía decía que tú no puedes perdonar a alguien más de 3 veces. Porque si tú lo perdonas más, ya significa que esta persona está abusando de tu persona. Y Pedrito, como es Pedrito, va a querer hacerse el interesante y le va a decir, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le va a decir, Pedro, querido Pedro, no hasta 7, si aún hasta 70 veces 7. Y más que un número, el 7 siempre en la Biblia ha representado la perfección. No hay número, no hay cantidad. El perdón tiene que manifestarse en nosotros como un estilo de vida. El perdón en ti y en mí debe manifestarse como una actitud constante. ¿Por qué? Porque todos los días seremos ofendidos.
Todos los días seremos dañados. Todos los días, de alguna u otra manera, alguien va a querer dañar nuestra vida y nuestro corazón. Pero la única manera de no permitir que esa ofensa y ese daño tome autoridad en nuestra vida es a través del perdón. Yo sé que el perdón cansa muchas veces. Hay gente que ve tras vez, siempre va a querer dañarnos y afectarnos. Pero es ahí donde yo tengo que revestirme del Señor para poder entender que Él me dé la fuerza suficiente para poder ver a esta persona como Jesús la ve, con ojos de amor y de misericordia. Tú y yo hemos recibido el mismo perdón de parte del Señor. Por lo tanto, tú y yo debemos comprometernos en dar este mismo perdón en la vida de otros. Quien no perdona se ha colocado bajo juicio, y quien no decide perdonar está atando su vida y su corazón. Es fácil poder identificar en nuestra vida si hay falta de perdón, porque si hay sentimientos o reacciones, si en nuestra vida hay amargura, rencores, ira y enemistad con alguien, es sinónimo que hay algo malo en nuestro corazón. Inclusive muchas veces nosotros, como hemos sido tan dañados, vamos a otra parte, a otra ciudad, a otro país, a otros lugares. Y hay gente que tú conoces y ya te cae mal. Hay gente que tú ya conoces y ya pareciera que hay una enemistad entre tú y él. Y tú no tienes idea por qué, pero no te cae bien. Y no porque él te haya hecho algo, sino porque esa persona, así como él es, esa persona te recuerda a alguien que te ofendió. Y por más que tú quieras arrancar y alejarte, el pecado y la herida siempre te van a perseguir, independiente del lugar, ciudad o nación donde tú te encuentres. Si hay temas pendientes en tu corazón, Dios siempre va a buscar la forma creativa de sacar esa luz, y no para amargarte la vida, porque Dios no es malo, sino para poder traer libertad y sanidad a tu corazón. Recuerda que la persona más interesada en tu restauración no eres tú ni tu pastor, es nuestro propio Dios. Es Dios que está interesado que tú y yo vivamos una vida en libertad. Pero ¿qué produce la falta de perdón en nosotros? ¿Qué pasa cuando yo decido no perdonar y no quiero perdonar? ¿Qué pasa cuando yo me paro y digo, no, lo voy a perdonar y no lo quiero perdonar y no me interesa perdonarlo, no lo voy a perdonar? La falta de perdón en nuestra vida, lo primero que va a producir será destruir la paz en nuestro corazón. Es imposible, querido, vivir en paz cuando en mi vida hay temas pendientes. Hay gente que ni siquiera puede dormir tranquilo. Hay gente que no puede comer tranquilo. Hay gente que no puede vivir tranquilo. Porque hay algo en su vida y algo en su corazón que ha transmitido amargura y resentimiento. Pero tú no puedes darte el lujo de vivir una vida sin paz. Tú no puedes darte el lujo de vivir toda una vida atormentado por el recuerdo del pasado. Tú no te puedes dar el lujo que día tras día, mes tras mes, año tras año, el tormento de los recuerdos pasados se levante como una sombra que robe lo que Dios tiene para tu vida y para tu corazón. Dios quiere darnos paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Pero para eso yo tengo que liberar perdón en la vida de otro. Pero mientras no lo haga, mi vida se va a ir destruyendo. Y la paz que Dios quiere darme, yo nunca la podré alcanzar. Y es aquí donde muchas veces, para querer olvidar nuestro dolor, nos vamos a fugar. Y cuando hablamos de fuga, buscamos unos medios que nos ayuden a amortiguar nuestro dolor. Pero esto simplemente será un engaño. Para no enfrentar la realidad, vicios, alcohol, droga, mujeres, dinero, trabajo. Pero la falta del perdón será como esa espina en el pie que siempre nos molestará. Otra cosa que produce la falta de perdón en nuestra vida es que destruye nuestra alma. Va a destruir nuestras emociones, incluso puede afectarnos físicamente.
Una persona que vive con falta de perdón es una persona que no va a tener una vida normal. Es una vida que puede llegar a vivir estrés, depresión, enfermedades al estómago como gastritis, úlcera, problemas cardíacos, problemas psicosomáticos, artritis, reumas. La falta de perdón es mucho más complicado de lo que tú crees o pareciera. El Salmo capítulo 32 dice lo siguiente: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y mientras yo no reciba el perdón y mientras yo no tenga capacidad de liberar perdón y perdonar a otros, yo mismo voy a empezar a atentar contra mi propia vida. La falta de perdón es un llamado a la autodestrucción en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestro cuerpo. Una de las cosas que tú y yo necesitamos aprender es que el pecado siempre engendrará más pecado. Y la falta de perdón siempre engendrará más amargura y más dolor. Y esto nos llevará al resentimiento. A menos que decidamos liberar perdón sobre la vida de otros. Otra cosa que produce la falta de perdón en la vida del ser humano es la destrucción de relaciones. ¿A cuánta gente hoy has dejado de llamar? ¿Cuántos amigos dejaste de tener? ¿Cuántos familiares dejaste de ver? Gente que por años no eres capaz de llamar ni de visitar. Y tu excusa es: están demasiado lejos, no sé cuál es su número, no sé dónde se encuentra. Pero en el fondo, simplemente tú no le quieres volver a ver, porque es mucho el dolor. Y tú has permitido que el diablo te robe relaciones. Tú has permitido que el diablo te robe herencia. Tú has permitido que el diablo haya destruido amistades que habían nacido en el corazón de Dios. Siempre lo más fácil es apartarse. Siempre el camino más fácil será alejarse. Pero con temor te digo, este es el camino de los cobardes. Pero la Escritura dice que en ti y en mí no hay espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de valentía. Es difícil enfrentar a una persona, pero es el mejor camino. No permita que el diablo te siga robando relaciones y amistades. Y lo otro que produce la falta de perdón en la vida de nosotros es que Dios no me puede perdonar. Si yo decido no perdonar, esto es lo único que va a engendrar en mí la imposibilidad de que Dios me pueda perdonar. Y la próxima pregunta es, entonces, ¿a quién debo perdonar? Y acá necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe y nos hable en esta hora a quién tú y yo debemos perdonar. Y juntos vamos a hacer una lista. Y te voy a invitar que ahí donde tú estás puedas hacer esta lista. A veces vamos a tener que perdonar a papá y a mamá. Tal vez por abandonarnos. Tal vez por no tratarnos tan bien como pensábamos que tendría que haber hecho. Tal vez porque abusaron de nosotros o porque nos rechazaron. Tal vez vamos a tener que perdonar a nuestras familias, un tío, un primo, un abuelo, que dañó nuestra vida, nuestro corazón. Tal vez vamos a tener que perdonar a amigos, porque yo pensé que eran mis amigos, pero en algún momento me dieron la espalda, se aprovecharon de mí. Y tantos otros que de alguna u otra manera nos han dañado. Pero también hay una última persona que tal vez tú y yo necesitamos perdonar. Y esa persona somos nosotros mismos. Hay gente que para ellos es más fácil perdonar lo que otros hicieron que perdonarse a ellos mismos. Dicen, yo no puedo perdonar porque yo no sé, pero ¿por qué hice esto? Yo dañé, yo abusé, yo lastimé, yo ofendí. Y cargan con el peso de la condenación y de la culpa el resto de sus vidas.
También tú necesitas extender perdón sobre tu vida. También tú necesitas entender que Jesús en la cruz perdonó eso también. Y si Dios no te condena, ¿para qué te vas a condenar tú? Tómate tu tiempo, no vamos a avanzar. Porque queremos que tú puedas anotar y necesitas ser anotado. Anota su nombre, esa persona, por favor, ponele un nombre. Porque vamos a tomar un tiempo para orar, para poder liberar perdón. Y si tú tienes a esa persona cerca, yo te invito, no esperes mucho tiempo, muchos días, para llamar, para acercarte, para verlo. Y si hoy no está, si esa persona ha muerto, habla con Dios y dile, Señor, yo extiendo perdón sobre la vida de mi padre, de mi abuelo, de mi abuela que hoy no está, pero que me dañó, Señor. Yo quiero liberar su vida de mi corazón. Yo no quiero seguir viviendo atado al pasado. Pero cada vez que yo decido no perdonar, lo único que haré es profundizar la herida más y más en mi corazón. Lucas capítulo 23, versículo 34, que ya lo leímos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz del Calvario el Señor perdonó lo imperdonable. Y así como Él te perdonó, tu deber y mi deber es perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Vamos a orar. Y uno por uno yo te animo en esta hora a poder empezar a liberar perdón. Empieza a hacerlo con Dios. Yo no sé la lista, yo no conozco la lista, pero el Señor la conoce y tal vez no te has animado a anotarlo. Pero si la lista está en tu corazón, si tú tienes hoy una lista negra, empieza a mostrar y a presentar esa lista negra delante del Señor y dice, Señor, yo no quiero seguir atado al dolor de esta persona. Padre, en esta hora, Dios, presentamos nuestra vida y nuestro corazón. Señor, ¿qué sería de mi vida sin tu amor y sin tu gracia? Señor, ¿qué sería de mi vida si tú no hubieras salido al encuentro de mi vida? Y empieza a orar, empieza a hablar con el Señor donde tú te encuentras. Empieza a extender perdón y liberar, pero necesitas ponerle nombre. No seas pasivo, no seas indiferente. Es doloroso, yo sé que es difícil, pero es el único camino para la restauración y la sanidad. Por eso queremos terminar estas sesiones con este tema. Porque a menos que tú decidas liberar perdón, no podrás restaurar tu vida ni tu familia. Empieza a liberar perdón sobre tus padres. Empieza a liberar perdón sobre esa persona que te dañó. Señor, yo oro que tú puedas darle fuerzas a mis hermanos en esta hora para poder extender perdón y sean libres de las ataduras del pasado. Espíritu Santo, ven a traer una renovación y un renuevo a sus vidas. Señor, ven a traer una renovación a su mente y dale la fuerza que hoy no tienen. Venga tu reino, Señor, venga tu reino. No vale la pena seguir atado a tanto dolor. No vale la pena seguir a tanto conflicto y a tanta amargura. Señor, yo oro que toda amargura en esta hora se vaya en el nombre de Jesús. Toda amargura de alma, toda amargura de espíritu, toda amargura que está en el vientre, Señor, de esta persona, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y a medida que tú extiendes perdón, Dios va a empezar a traer liberación a tu vida. Señor, más de ti. Más de ti sobre su mente y sobre sus corazones. Señor, oramos, Señor, tu intervención. Ten toda la libertad. Señor, y quita, Señor, y libera a esos Saulos de Tarso que hoy están atados. Y que puedan convertirse en esos Pablos que van a trastornar el mundo entero con el poder de tu palabra.
No es fácil, pero Jesús lo hizo posible por ti y por mí en la cruz del Calvario. Recibe su perdón. Perdónate. Confiesa tu pecado. Y la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Recibe su perdón en esta hora. Recibe su perdón, recibe su perdón. Dile al Señor, Señor, yo acepto tu perdón. Dile al Señor, Señor, yo acepto, Señor, y me perdono a mí mismo. Señor, gracias por traer entendimiento en esta hora. Señor, gracias por transformar mi vida y mi corazón. Y Señor, yo oro tu paz sobre la vida de mis hermanos. Señor, yo oro que ellos puedan ver, Señor, el poder del perdón manifestado en cosas concretas sobre su vida. Señor, y yo llamo a existencia estas relaciones que han muerto por falta de perdón. Vengan a la vida en el nombre de Jesús. Y lo que hoy parecía imposible, que ellos puedan ver el día de mañana que fue real. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos. Sigue sanando su vida, sigue restaurando sus corazones. Y gracias por lo que tú estás haciendo en ellos como en mi vida. Te amamos y te adoramos. Gracias, Dios, por lo que has hecho y seguirás haciendo. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Y gracias porque tu amor y tu perdón es más real que mi realidad. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y ha sido un placer haber estado juntos. Y cree en el Señor, que Él sigue queriendo hacer cosas maravillosas en tu vida y en nuestros corazones. Sigue al Señor, sigue mirándole a Él y sigue consolidando tu relación con el Señor. Que Dios te bendiga.